Una de las variables que le interesan más a las personas acá en el país es la tasa de cambio del peso respecto al dólar. Muchísimas personas, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que me escriben, ya sea a través de las redes sociales, ya sea mi WhatsApp, ya sea mi correo electrónico, para preguntarme, pues, hacia dónde va la tasa de cambio, qué se puede esperar. Y en ese sentido yo lo entiendo porque en una economía pequeña, abierta como la dominicana, pues la tasa de cambio es una variable clave. Influye sobre el crecimiento de la economía, sobre la tasa de inflación y por lo tanto sobre el nivel de bienestar de la gente. Influye sobre la competitividad, si hay capacidad o no de poder exportar y también de enfrentar los bienes importados a través de la producción nacional. Todo eso está relacionado con la tasa de cambio, pero también si los precios suben, si usted va a poder seguir comprando a través de pues Amazon, por ejemplo, lo que usted antes compraba, o si se le va a hacer más caro, o si usted, por ejemplo, es un suplidor de los hoteles y hay una apreciación fuerte del peso frente al dólar que le hace perder competitividad a los hoteles, cuál es el impacto que eso va a tener sobre el precio que usted le va a vender al hotel, porque el hotel le va a decir a usted, bueno, yo no te puedo comprar a ese precio porque yo ahora he perdido competitividad, tengo que reducir costos y tú, que eres mi costo, pues va a tener que absorber una parte de eso reduciéndome el precio y tú vas a tener entonces que reducir tu margen de beneficios. Todo eso, fíjense cómo está relacionado con la tasa de cambio. Por eso es importante analizarlo. Ya en otros programas lo hemos estado analizando, pero ahora voy a incluir el mes de mayo. En lo que va de mayo, voy a incluir el dato de lo que es la tasa de cambio. Específicamente, tengo acá el dato que es de alrededor de acuerdo al Banco Central, promedio en estos primeras 2 semanas de mayo es alrededor de 59 pesos. Está en 58,95, 58,96, ha estado moviéndose por ahí, pero el dato promedio 58,99, 58,99, y voy a presentarlo, digamos, ahora nuevamente las gráficas y vamos a hacer un análisis bien detallado de lo que sería la evolución de la tasa de cambio y las expectativas, hacia dónde va la tasa de cambio. Entonces comencemos con esta gráfica. Es una gráfica, fíjense, de largo plazo. Aquí yo la tengo desde el año 2012, en realidad yo la tengo desde el año 2005, diciembre, pero aquí del año 2012 porque es, digamos, cuando comienza a pues, operar el esquema de meta de inflación del Banco Central. Entonces, yo tengo aquí esa línea azul, es la tasa de cambio propiamente, la tasa de cambio o tipo de cambio de venta. Y la línea roja es la que sería la tasa de cambio de largo plazo o tendencial. Y ahí yo veo que la tasa de cambio se mueve alrededor de esa tendencia de una forma bastante suave y sin muchas desviaciones. Si yo me fijo, miren la desviación aquí y aquí es muy pequeñita, muy pequeñita. Ahora, fíjense lo que sucede después del COVID. Fíjense aquí, yo tengo 2020, marzo, fíjense cómo aquí hay un salto brusco del tipo de cambio. Luego vemos una fuerte apreciación de ese tipo de cambio. Luego vemos una tendencia aquí que es claramente positiva y de repente vemos acá esta caída. Vamos a ver lo que sería esto en detalle. Miren, desde acá, enero del 2012 a febrero del 2020, ahí tenemos una variación mensual de alrededor de 15 centavos por mes. Una variación alrededor de 15 centavos por mes y una volatilidad que es la desviación estándar, que yo le llamo volatilidad o incertidumbre. Esa desviación estándar es de 16 centavos. 16 centavos es la volatilidad. Ahora, después de este periodo, a partir de marzo del 2020 hasta ya pues abril, mayo del 25, la variación es de alrededor de 12 centavos, pero con una volatilidad de 70, es decir,
una volatilidad 5 veces más alta, 5 veces más alta es la volatilidad. O sea que se ve que hay definitivamente un cambio estructural. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Miren, aquí esa línea roja, ¿qué es lo que yo estoy identificando? Esa línea roja es una política de inyección de liquidez que llevó a cabo el Banco Central para enfrentar lo que era aquellas situaciones que se estaban derivando de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. Recuerden que pues, nos encerraron a todos, se inyectó liquidez para que la gente tuviera efectivo, para que la gente pudiera salir a comprar. Y esa inyección de liquidez, miren lo que provocó, un fuerte aumento de la tasa de cambio. Y eso era algo previsible. En un artículo, un ensayo académico del profesor Rudy Dorbush, en 1976, Rudy Dorbush fue un brillantísimo economista, graduado de la Universidad de Chicago, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un gran amigo, una persona fuera de serie, un gran profesor, una persona que aportó mucho a nivel global, en América Latina en particular, casado con Eliana Cardoso, una economista brasileña, brillante también, pues enseñó en ese paper de 1976, Rudy Dorbush, que cuando se tenía una situación como esa, inyección de liquidez, pues había una fuerte subida de la tasa de cambio que más tarde se aprecia, es decir, esta subida, luego viene una apreciación de la tasa de cambio. Para que tengan una idea, entre marzo y octubre del año 2020 subió de 53.74, de 53.74 que estaba, subió hasta 58.49 por dólar. Esto obviamente es un rompimiento de lo que es la tendencia de largo plazo. Fíjense acá, miren la tendencia de largo plazo y aquí es que estaba ese 58.49. O sea que la inyección de liquidez llevada a cabo con el objetivo de evitar la recesión económica inducida por las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia del COVID-19 provocó una subida de la cotización del dólar, que fue 4.75 pesos, en un periodo que debió haber subido solamente 1.12, es decir, que el incremento, ese incremento que está ahí, esa barriguita que está ahí, ese fuerte incremento, es 4.2 veces mayor que lo que debió haber sido, 4.2 veces mayor de lo que debió haber sido, es decir, que la inyección de liquidez, nunca hay duda que provocó ese fuerte incremento en la tasa de cambio. Es decir, que ahí hubo un fuerte incremento de la tasa de cambio. Ahora, una vez que alcanzó ese nivel ahí máximo de 58.49, era lógico que comenzara a descender, porque ese es el típico overshooting o desbordamiento de la tasa de cambio que nos enseñó Rudy Dorbush. Ahora, entre octubre del 20 y febrero del 22, fíjense, ahí pues comienza a bajar. La tasa de cambio llega a 56.78. 56.78 acá es ese nivel que está aquí. Ese nivel, si yo veo, fíjense que está justamente o muy cercano a el 56 a 51, que por aquí viene el largo plazo, viene ese desbordamiento, luego viene la apreciación típica, viene la apreciación y aquí en este momento, ¿qué debió haber hecho el Banco Central? Debió seguir en esta tendencia, ¿lo ven? Debió seguir en esa tendencia, pero no. El Banco Central siguió con esa política de restricción de liquidez y esto hizo que la apreciación del peso dominicano fuera tan importante que llegó aquí a 53.52. Fíjense entonces que queda muy por debajo de lo que era la de largo plazo, 53.52. En ese momento debió haberse situado en 57.71, pero el Banco Central lo colocó en 53.52. O sea que sin lugar a dudas se le fue la mano al Banco Central y eso tiene consecuencias porque eso reduce el nivel de actividad económica. Y si vemos la evolución lo que es el Producto Interno Bruto, se va a dar cuenta de que rápidamente, sí, efectivamente hubo una desaceleración. Miren, aquí está. Miren aquí,
cómo se va desacelerando el ritmo de crecimiento y cómo en ese periodo el ritmo de crecimiento apenas 1.6%. Fíjense que esa línea acá, ese es el crecimiento potencial del 5%. El Producto Interno Bruto estaba creciendo muy por debajo del 5% y en ese periodo del 2023, ya lo que estaba creciendo los primeros meses de ese año en 1.6%. Ante tal escenario, ¿qué hicieron las autoridades? Pues comenzaron a inyectar nuevamente liquidez. Comenzaron a inyectar nuevamente liquidez y eso registró entonces un nuevo incremento de la tasa de cambio. Y eso es lo que se ve acá con esta segunda barra roja. Esa inyección ahí de liquidez, fíjense, que provocó otra vez un fuerte incremento de la tasa de cambio. Claro, si la vemos en largo plazo, todavía estamos por debajo. ¿Lo ven? Todavía estamos por debajo de esa de largo plazo, pero sin lugar a dudas que comenzó a moverse hacia lo que era ese incremento. Ahora, llegó a este punto. Fíjense, en ese punto, fíjense que acá en marzo, en enero, febrero y marzo, es decir, acumulado hasta marzo de 2025, se registró una variación tan fuerte de 3.5% acumulado en esos primeros 3 meses del año, que si yo lo comparo con todos los primeros 3 meses del año 2004, que fue la gran crisis económica por la crisis bancaria, ese incremento de los primeros 3 meses del año fue el más acentuado, el más acentuado. Ahora, ante esa situación, ¿qué hizo el Banco Central en ese momento? Comenzó el Banco Central a adoptar una medida que implicaba una restricción de liquidez, un aumento de la tasa de interés, y eso comenzó a apreciar la tasa de cambio. Pero ¿cuánto debió de haber apreciado la tasa de cambio? Si ustedes se fijan, en realidad el Banco Central lo que debió haber hecho es montarse, romper esa tendencia y montarse sobre esta tendencia. Si continuaba esa tendencia, es lógico que iba a terminar en 70 pesos por uno la tasa de cambio en diciembre. Pero ahora lo que hizo el Banco Central, en vez de montarse sobre la línea roja, es decir, esa tendencia aquí, luego debía seguir hacia acá. Fíjense que una menor pendiente, aquí muy acentuada, de 3.5% en 3 meses, es lo que debió haberse colocado en esta que es de largo plazo, que es un ritmo de depreciación que es de alrededor de 15 centavos mensuales, pero no, lo que hizo fue es provocar una fuerte apreciación tanto en abril como en lo que va de mayo. Lo primero que hizo fue bajarlo a lo que va digamos, en abril, lo bajó a un ritmo tal que la tasa de cambio ahí se situó en 60,80 el mes de abril. Y ahora en los primeros meses, en los primeros días del mes de mayo, prácticamente las 2 primeras semanas, se tiene una segunda caída, una segunda reducción, y esa segunda reducción pues ha hecho que entonces se haya apreciado en casi más de un peso adicional, y por eso tenemos ahora una tasa de cambio que se está moviendo alrededor de 59 pesos por uno. Es decir, que ese comportamiento de la tasa de cambio, la gran pregunta que habría que hacerse es si se va a sostener o no. Porque si yo miro, por ejemplo, aquí otros años, fíjense cómo esa apreciación fuerte en los meses de abril y lo que va de mayo no es típica. Es una apreciación verdaderamente atípica. Ni siquiera esta, que fue la del 2022, que es cuando se está apreciando después del overshooting, esa apreciación de 2 meses consecutivos, donde se llega desde 64 prácticamente hasta 59, esa fuerte apreciación ahí no es algo típico, es una apreciación totalmente atípica y uno lo ve en diferentes variables. Miren acá, este es con la variación interanual del tipo de cambio. Miren esa apreciación ahí.
Esa apreciación, eso es los meses de abril y mayo. Abril y mayo, una apreciación verdaderamente significativa. Mírenlo aquí, nuevamente la apreciación de la moneda. O sea, fíjense que no hay una evidencia previa de una variación mensual del tipo de cambio de esa magnitud. ¿Lo ven ahí? Esa es la de abril y esta es la de mayo. Los dos muy fuertes hacia la baja en términos de apreciación de la tasa de cambio. Es decir, que eso es algo totalmente atípico. Si lo vemos en una función de distribución de la variación mensual del tipo de cambio, fíjense que esas variaciones están aquí. Toda la masa está alrededor, que es lo más probable que ocurra, es simplemente una variación de 13 centavos. Esto es del 2007, si fuera del 2012 sería 15, pero eso es, póngale 13, 15 centavos de peso de depreciación mensual, es lo más probable. Ahora, poco probable es lo que ha sucedido, mírenlo aquí. La gran pregunta que habría que hacerse es, ¿hacia dónde va entonces la tasa de cambio? Visto esto, que es el resultado de una fuerte apreciación del Banco Central de tasa de cambio, la pregunta que habría que hacerse es, ¿hacia dónde va hacia final de año? Vámonos a la pausa y yo se lo voy a decir en el próximo segmento.